Pues, ¿qué tal? Soy Laro García. Hoy vamos a estrenar una nueva experiencia en Vía 52. Vamos a seguir probando herramientas, vamos a contaros historias y vamos a acercar los contenidos de nuestros números monográficos. Vamos a comenzar el primer Vía 52 Hangout en directo. Vamos a dedicarlo al gasto en defensa, igual que en nuestro último número. Os recuerdo además que lo podéis comentar, podéis participar, podéis plantear preguntas a través del Twitter, como siempre, utilizando la etiqueta Vía 52 Hangout. Vamos a intentar que esta iniciativa sea una constante, que se convierta además en un recurso más para hacer periodismo, para aprovechar todas las posibilidades que nos ofrece la tecnología, pero sin perder de vista, como siempre, lo más importante, que es generar contenidos sobre todo que sean de interés, que sean necesarios y que sean útiles para nuestros lectores. Habrá más encuentros digitales, como digo, entonces, muy parecidos a este, próximamente, con distintas temáticas, con distintos protagonistas, lógicamente, también con distintos formatos. Ya os iremos contando todo. En este caso, como os decía, vamos a poder verlo a través de nuestra página web en directo, vía52.com, también en nuestro canal oficial de YouTube o en el perfil de Google Plus de Vía 52, que podéis presenciar esta charla entre varios de los colaboradores que han hecho posible el último número financiado por los lectores, y que vamos a dedicar a la industria armamentística. Andrés Hermosa, Alejandra Agudo y Nacho Serrano van a ser los que expliquen algunos de estos detalles de la publicación y también los que repasarán los datos más significativos que ya hemos publicado. También contamos con la participación de un especialista en el tema que nos ocupa, como es el ingeniero experto en ciberdefensa, Chema Alonso, que trabaja como consultor además de seguridad en la empresa informática 64. Lo mejor es que los saludemos a todos y empecemos pues, con nuestro invitado, con Chema. Chema, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por participar. En un segundo te empezamos a presentar y te bombardeamos, que nunca mejor dicho. También vamos a presentar a Andrés Hermosa, que es el director de Vía 52, el encargado de las visualizaciones de datos, en este caso sobre el ejército militar, en otros casos sobre las distintas temáticas que nos ocupan, los datos, junto a Guillermo Sanemeterio, que no le vais a ver, pero que también está por aquí, que se está ocupando de la realización de este encuentro digital. Andrés, bienvenido, ¿qué tal? Hola, buenas tardes y bueno, gracias sobre todo a todos los que están participando en esta aventura, en esta iniciativa. Vamos a ver cómo funciona y espero que sea una propuesta que sea interesante para los lectores. Pues sí, vamos a intentar que salga todo bien. Hoy es una prueba, un experimento, pero que puede ser útil. Vamos a ver qué tal. Como decíamos, tenemos también a Alejandra Agudo, la periodista que en este caso firma el artículo Los vigilantes de las armas. Hola Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Alejandra, ¿qué tal? ¿Nos oyes? Bueno, Alejandra nos oye, pero no lo oímos nosotros a ella. Vamos a seguir, luego conectamos con Alejandra. Por último, saludamos a Nacho Serrano, que le vais a ver un poco más raro de lo habitual, porque en este caso está con el móvil, cosa de la tecnología y también de que no debe utilizar mucho la agenda. Nacho Serrano es periodista especializado en defensa y colaborador de Vía 52, nos ha encargado de analizar la industria armamentística española y también sus derivadas económicas. Nacho, ¿qué tal? Un saludo, ¿me oyes? Sí, perfectamente, claro. Muy buenas tardes a todos. Gracias por invitarme también al Hangout y a participar en el número de defensa, que creo que es un tema bastante poco comentado en los medios de comunicación tan a fondo como debería, supongo. Bueno, pues ahora mismo empezamos contigo, que eres el que peor lo tienes, y así te dejamos libre. Vamos a presentar antes y vamos a hacer un poco de balance de lo que ha sido este número que publicamos el pasado miércoles, día 13 de marzo. Y aunque no estén, también nos tenemos que acordar, no nos podemos olvidar de otros compañeros como Mónica Bernabé, como Miguel Ángel Chica o como Joaquín Calderón, también del ilustrador encargado de hacer la portada, de Iñaki Landa, de los fotógrafos Joaquín Gómez Sastre, Paco Huertas, David Castro, y de ellos y de todos los lectores que además con sus aportaciones han hecho posible que este último número dedicado a la industria militar salga adelante. Yo como coordinador además quiero explicar que bueno, la conversación, los motivos por los que pusimos el foco sobre este asunto, estamos viviendo una época de crisis, una época de recortes, estamos viendo que muchos aspectos básicos del estado de bienestar español están sufriendo recortes y mermas, y la opinión pública nos parecía que no había afrontado en estos últimos años de incertidumbre económica un debate serio sobre el gasto militar. Por eso queríamos ocuparnos del asunto. El Ministerio de Defensa tiene recortes, pero menos que en otros departamentos. Estamos hablando de casi 6.000 millones de euros en los presupuestos generales del Estado de 2013, pero una cifra que se dispararía hasta los 16.000 millones si contamos otros gastos que se incluyen en otros ministerios como Asuntos Exteriores, como Cooperación
y también con otras partidas que no se incluyen como tal en el Ministerio, pero que también son importantes y que también tienen que ver con la defensa y con la seguridad de nuestro país. No me voy a extender más, vamos a comenzar con la charla. Vamos a hablar primero con Nacho Serrano, que es el que, como decíamos, lo tiene, está con el móvil. Nacho, tú te ocupaste de la industria armamentística, cuéntanos un poco en qué consistió tu artículo, tu investigación y cómo la afrontaste. Bueno, mi artículo iba fundamentalmente sobre esa gran desconocida que es la industria de defensa armamentística en nuestro país. Sobre todo desconocida porque no tiene muy buena imagen, no tiene muy buena prensa, aunque luego a nivel industrial, pues sí que es una de las industrias más potentes en España. Yo lo que quería explicar un poco en el artículo era cómo esas grandes empresas tienen probablemente una situación privilegiada de negociación con el gobierno, con todos los gobiernos que ha habido de uno y otro signo político, y sobre todo porque desarrollan unos productos o les piden el desarrollo de unos productos que son muy caros y que exigen un compromiso pues muy grande por parte del gobierno, que es el que al final tiene que comprar ese armamento. Sistemas de armas de todo tipo, no solo balas ni pistolas, sino que la gente tiene que pensar también que se trata pues de aviones de combate, de aviones de transporte militar, de grandes barcos. El caso es que yo lo que decía es que la gente probablemente casi prefiera no saber lo que pasa cuando ven la cantidad de dinero que se gasta, sobre todo derivado de compromisos que tenemos con nuestros aliados, en este caso con la OTAN, que nos pide tener ciertas capacidades que evidentemente para adaptarse a esas capacidades hay que gastarse mucho dinero. Sobre todo poniéndolo un poco en contrapeso con esto que se dice de que no tenemos necesidad de tener tanto armamento, pues dentro de lo que es la cúpula militar pues se opina distinto, se opina que si hemos disfrutado de todos estos años de paz en España, pues probablemente se deba a que tenemos ese armamento y que no hay que utilizarlo. Es un argumento que a veces pues a ellos les sirve, hay mucha gente supongo que no está de acuerdo, pero es curioso y creo que es algo a reflexionar y que la gente, como te digo, no siempre lo lee en los medios de comunicación y que hay que contar cosas, hay mucho de lo que hablar y no sé si todo el mundo está dispuesto a reducir lo que habría que reducir también en defensa. Aparte, Nacho, de lo que ya conocemos, de lo que nos has comentado, es una situación curiosa, al menos, porque por un lado, como dices, esas grandes empresas que generan una gran capacidad económica del país no son muy conocidas, pero dan trabajo a muchas personas. También ahora se enfrentan a situaciones complicadas, a renegociaciones de contratos, incluso a despidos, a ERES. ¿Cómo está viviendo el sector esta crisis, esta situación económica en la que nos encontramos? Pues mira, el sector ahora mismo está tirando de internacionalizar, de vender fuera. Muchas veces, y esta es otra arista difícil de entender en esta industria, muchas veces lo hacen vendiendo armamento o sistemas de armas a países que ni siquiera sabemos muy bien si se las merecen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Las empresas te lo dicen todas, es internacionalizar, internacionalizar, internacionalizar. Y ya saben que aquí, ahora mismo, por la situación que vivimos, el gobierno hace más de comercial de la industria que de cliente de la industria y evidentemente les está afectando. Hay empresas que lo están llevando mejor que otras. Uno de los casos más paradigmáticos supongo que es Navantia, que tiene, viene de ser una empresa pública, es una empresa pública a todos los efectos, se encarga de hacer barcos de guerra y que cada barco de estos exige un desembolso que es que ¿quién lo va a comprar? ¿No? Más que un país que pueda permitírselo. Ahora mismo Navantia tiene que soportar una carga de sus trabajadores en los astilleros que no tienen nada que hacer, que no tienen barcos, excepto Australia, que es nuestro mejor socio en este sentido. Poca cosa más hay que sacar de Navantia. Y es una empresa potentísima que nos cuesta a todos los españoles pues mucho dinero. Luego hay otras empresas que han sabido hacerlo mucho mejor, sobre todo las que se dedican a temas más de telecomunicaciones o ciberdefensa,
gente como Indra, pues son empresas que están muy arriba y que evidentemente pues tienen otro perfil, ¿no?, de compradores. Yo creo que el gran problema es eso, el adaptarse a las nuevas guerras, a los nuevos conflictos asimétricos, que hace que a lo mejor un barco ya, por muy bueno que sea, no te sirva de nada y que tengas que tener mucho más el foco centrado en las comunicaciones, Me parece que no podemos escuchar bien. porque toca muchos ámbitos y... Estamos perdiendo a Nacho, vamos, si queréis continuamos con la conversación mientras podemos recuperar su sonido y su imagen. Estaba hablando Nacho un poco del papel del ministerio. Nacho, ¿me escuchas? ¿Hola? Bueno, Nacho, perdona, te habíamos perdido en los últimos momentos. Te estaba diciendo que hablabas de ese papel del ministerio más como exportador, casi que como comprador. En este momento, ¿cómo afronta el gobierno esos pagos? Como ahora hemos perdido a Nacho ya definitivamente, creo, así que vamos a cambiar de tema. Vamos a dejar este asunto. Enlazamos un poco porque sobre los vigilantes de las armas nos habló Alejandra en su momento. Alejandra, tú estuviste en contacto con colectivos sociales, con organizaciones de distinto tipo que tienen proyectos, que tienen iniciativas para tener eso en cuenta, exigir transparencia. ¿Cómo viste estas organizaciones? ¿Cómo están estructuradas? ¿Y cuáles son las campañas más importantes que tienen en estos momentos? Bueno, pues realmente las organizaciones, algunas son de largo recorrido, Amnistía Internacional, Intermonoxfam, el Centro de Estudios para la Paz, y luego surgen pequeñas iniciativas de personas individuales que ahora con las redes sociales y con Internet y las nuevas plataformas de peticiones, pues inician sus propias iniciativas para pedir transparencia, porque lo que hay que decir es que estos movimientos no son estrictamente antimilitaristas, sino que lo que piden es mayor control y mayor transparencia sobre las exportaciones de armas, en este caso de España. Decía Nacho que los militares alegan que no habría paz si no tuviéramos todas esas armas. Los defensores de la paz lo que dicen es que esas armas sirven para matar y los ejércitos sirven para hacer la guerra, y que hay que tener un control y una transparencia sobre dónde van estas armas y quién las usan. Por ejemplo, ese control y esa vigilancia que hacen sirvió para que cuando estalló la primavera árabe se supiera que España había estado exportando armas a Libia, un país susceptible de que su gobierno lo estuviera utilizando en contra de sus propios ciudadanos, lo cual nuestra ley nos prohíbe vender armas a países en los que haya riesgo de que se utilicen en contra de su población esas armas. O, por ejemplo, que acaben en manos de niños soldados. En este caso, la venta de armas a países donde hay niños soldados fue lo que se denunció en el corto Aquel no era yo, ganador de Goya al mejor cortometraje de ficción en la última edición. Y el actor principal, Gustavo Salmerón, nos contaba en el número, pues bueno, que durante el rodaje había entrado en contacto con esta realidad y bueno, es tremendo, que haya niños pudiendo utilizar armas españolas para la guerra. Uno de los colectivos, uno de los movimientos más importantes también, o al menos más llamativos en lo que se refiere al ámbito económico, es ese que hay contra la banca armada, lo que definen contra la banca armada. Explícanos un poco en qué consiste. Claro, esa vigilancia de la que hablaba de las exportaciones de armas no solo es del ámbito público, de lo que exporta España en el ámbito público, sino que las empresas armamentísticas, las empresas privadas, necesitan financiación, como cualquier otra empresa, y esa financiación viene pues de los bancos. Entonces, lo que hacen las organizaciones es que se hacen con acciones de los bancos, compran una acción y piden acciones a otros accionistas para juntar las necesarias, pues por ejemplo en el Banco Santander creo que eran 500, en el BBVA 1000, no lo sé, la gran cantidad que se la piden a otros accionistas para poder intervenir en la Junta. Eso obliga a que
los dirigentes de los bancos, pues Emilio Botín, por ejemplo, en el caso de Santander, tenga que responder a por qué el Banco Santander, en este caso, o el BBVA, que son los mayores financiadores de empresas armamentísticas en España, están financiando a empresas armamentísticas que al fin y al cabo fabrican algo que lo que sirve es para destruir. Y la opinión de las organizaciones es que si esa inversión, tanto pública como privada, de los bancos se hiciera en otra industria, generaría más empleo y generaría más riqueza y, por supuesto, nos serviría para hacer la guerra. Además, también repasaste un poco las nuevas fórmulas, ¿no? A través de Internet ahora mismo es mucho más sencillo llegar a esos accionistas, por ejemplo, en el caso contra la banca armada, pero también otras iniciativas como Change.org, colectivos que se unen para exigir, bueno, alcanzar visibilidad al fin y al cabo y conseguir que se hablen sobre temas que tampoco están en los medios de comunicación habitualmente. Ahora con Internet y con las plataformas de peticiones, cualquier persona puede liderar una petición en contra de las exportaciones de armas o en contra de la industria armamentística. Desde hoy precisamente se cumplen 10 años de la intervención militar en Irak, aquella intervención ilegal. Desde aquellas grandes movilizaciones en contra de la guerra, no ha vuelto a haber una gran movilización en España, pero sí hay pequeños movimientos, sobre todo a través de las redes sociales, para pedir, por ejemplo, en el caso de Gustavo Salmerón, el actor de Aquel no era yo, en el que tratan el tema de los niños soldados, él hizo una petición a través del portal Change.org para pedir que España deje de importar armas a países donde hay niños soldados. El propio director en España de Change.org, Francisco Polo, se inició en esto de hacer peticiones en Internet porque comprobó que España vendía bombas de racimo, que están prohibidas por el derecho internacional por el gran daño que pueden causar indiscriminado a civiles. Y él mismo inició en su blog una campaña en contra de las bombas de racimo para que España dejase de fabricarlas y tuvo éxito. En apenas 2 o 3 días juntó miles de apoyos de todo el mundo y bueno, pues varios diputados le dijeron después que a ellos habían cambiado su opinión debido al revuelo social que había generado su propuesta. Entonces, pequeñas acciones individuales, gracias a Internet, también están pudiendo cambiar o generando corrientes de opinión para esa mayor transparencia, aunque al final luego los expertos y la gente que trabaja en las organizaciones coinciden que son los grandes tratados los que acaban influyendo en que un país tenga más transparencia en las exportaciones de armas que hacen. Y en ese sentido, pues es en el que están trabajando ahora las Naciones Unidas. Por último, Andrés, en lo que se respecta al número, antes de que demos paso a Chema y le preguntemos entre todos, ¿cuáles son esos grandes datos? Esas cifras que han destacado y que hemos llevado ahí a la publicación en Vía 52. Bueno, la verdad que la cantidad de datos que este tema genera o la cantidad de información sobre la que trabajar es realmente grande, es muy amplia. Y nosotros, hombre, lo que decidimos fue centrarnos en algunos datos que ya estaban elaborados, que habían sido trabajados para varios informes. Y entre toda esa mar de información, pues decidimos, por ejemplo, mostrar los datos del mapa de las exportaciones que estaban haciendo en España, ¿no? Exportaciones en material de defensa, intentando mostrar en un pequeño histórico los datos que había reflejados desde el año 2002 hasta el año 2011. Esa información lo que hemos hecho ha sido prepararla, trabajarla para que se pueda mostrar sobre un mapa y un mapa de Google, por ejemplo. Entonces esa información es bastante visual de cara al lector y te permite mostrar mucho más fácil ese mapa de colores del mundo. Entonces descubrir, pues como Noruega, por ejemplo, en este margen de años de 2002 a 2011, pues lidera el ranking pues con cerca de 1.500 millones de euros de material exportado desde España hacia Noruega, ¿no? Por ejemplo. Y es una manera de mostrar y visualizar esos datos que son tan complejos para intentar mostrárselo a la gente. En este caso, por ejemplo, con estos datos, pues hemos trabajado con un informe del Centro de Estudios para la Paz de Cataluña, o Centre de Estudios per la Pau, que son los que habían hecho el trabajo real. Nosotros lo que ha sido una transformación y preparación de esos datos para poder mostrarlos sobre mapas. Esa información, pues en este caso la cruzamos
buscamos alguna información para intentar hacer una pequeña comparativa, no es que sea una clave fundamental, pero mostramos en ese mismo mapa, por ejemplo, las misiones en el extranjero que ha habido en España, que España ha tenido desde el año 89. Simplemente te da un muestreo y te hace ver pues si coinciden determinados datos o no tienen nada que ver, ¿no? Igual, y en este caso pues puede ser que no tenga nada que ver los países en los que España tiene conflictos militares o interviene con aquellos a los que vende. Bueno, te dan simplemente datos. Eso también lo hemos intentado buscar con algún gráfico, también hemos ido más a los típicos gráficos de barras, que es donde nos hemos intentado. Y luego, una vez hecho todo el trabajo, sí, por ejemplo, es donde descubrimos que otro trabajo que ha quedado pendiente o que puede quedar pendiente, por ejemplo, que lo hacía mención antes Nacho, ¿no? Son las empresas que están detrás, el sector privado, trabajando para la defensa o construyendo aviones, helicópteros, y sus vinculaciones, por ejemplo, con los bancos y con las vinculaciones, la financiación de los bancos con empresas que están construyendo y exportando material al extranjero. Esa se nos ha quedado un poco como el reto para conseguir a partir de ahora, pero ha venido por un poco eso. El trabajo con los datos es donde descubres determinada información que te da pie a intentar crear luego o sacar historias que, bueno, aunque en este caso se han quedado pendientes, nos va a dar juego en el futuro. Bueno, pues vamos a dejar un poco de lado el número, vamos a atender ya a nuestro invitado que ha tenido mucha paciencia, que nos ha escuchado. Chema, también nos ocupamos un poco de uno de los nuevos retos, ¿no? De uno de los nuevos problemas que surgen, que tenemos ahora mismo en lo que se refiere a la seguridad. Estamos hablando de la ciberdefensa. No sé, ¿tú qué nos puedes comentar? ¿Está España preparada para ese tipo de problemática? ¿Qué problemas reales nos podemos encontrar en este ámbito? Bueno, primero de todo, deciros que de nuevo no, es un reto de hace ya bastante tiempo y que todos los países ya llevan años trabajando en ello, ¿no? En España no es algo novedoso, a pesar de que ahora se ha creado un nuevo mando que está trabajando en formar profesionalmente a cibermilitares, pero ya hay equipos en todos los grupos de seguridad del Estado y en todos los estamentos militares que llevan años trabajando en la ciberdefensa, ¿no? Hay que tener en cuenta que Internet abrió un campo de batalla nuevo, muy sencillo de acceder a él. Me oigo mucho en el retorno. Alguien tiene el altavoz muy alto. Deberíais poneros cascos todos porque yo creo que Laro eres tú. No tienes cascos y me oigo muchísimo a mí. Me oigo por tus altavoces. Ya te has cerrado, no te oigo nada. Bueno, lo que quiero decir es que Internet abrió un nuevo campo de batalla muy sencillo, de un acceso muy sencillo y muy cómodo, que puede permitir a cualquier persona pasearse por los servidores que están en el centro de la ciudad del país enemigo, tan solo con conectarse a Internet, y que, por supuesto, ningún país iba a dejar pasar la oportunidad de aprovecharlo o de utilizarlo, ¿no? Así que rápidamente se empezaron a explorar las posibilidades. Hemos tenido un montón de incidentes y casos de ciberespionaje, de ciberguerra, de espionaje industrial, de acusaciones entre países de que uno había estado espiando al otro, etcétera. Y a día de hoy todos los países se lo están tomando muy en serio y España, por supuesto, está haciendo los deberes y está trabajando en esto, ¿no? ¿Me escuchas ahora? Te decía que ¿cuál es el camino a seguir entonces? Estamos en la buena línea, hay que invertir, todo tiene que ver con la economía en este caso, con los presupuestos, o tiene algo más que ver con la estructura, con la organización. Bueno, invertir en ciberdefensa es algo bastante costoso si lo quieres hacer todo a base de comprar. Hay que tener en cuenta que comprar las ciberarmas, que no es nada más que un programa informático creado especialmente para una misión, que se utilizan para atacar un determinado objetivo, tienen la vida muy corta. En el momento en que son detectadas esos software, pues pasan a ser detectados por todas las herramientas de defensa y ya no tienen ninguna utilidad. Entonces, si tú estás dependiendo de comprar cada vez que necesitas hacer una operación, ese tipo de
ese tipo de software, vas a tener que gastarte muchísimo dinero en inteligencia y y la mismo al contrario, ¿no? Si tú quieres tener la inteligencia necesaria para detectar las ciberarmas o los programas maliciosos que están utilizando los países enemigos, tienes que comprar esa inteligencia. Entonces, lo que todos los países están haciendo al final es invertir parte en la compra de esa inteligencia, comprar directamente a empresas de seguridad especializadas en inteligencia, pues las vulnerabilidades, el software, las bases de datos de software malicioso detectado y demás, pero también formar internamente hackers, por decirlo de alguna manera, que son militares, ¿no? Cibersoldados con muchísimas habilidades en técnicas hacker. Andrés, Alejandra, ¿tenéis alguna pregunta para Chema? No oigo a Alejandra, no. No escuchamos a Alejandra. Alejandra, ¿puedes poner el micrófono? A ver, me oís ahora, sí, ¿verdad? Mi duda era si a través de la informática hay un riesgo real de que se puedan activar cierto tipo de armas, o si eso es cosa de ciencia ficción y de las películas, ¿no? Si hay un riesgo real de que a través, hackeando el Pentágono, se active una bomba atómica, por ejemplo. Sí, activando. Bueno, es una pregunta, pero al final cuando activas un arma es para atacar un objetivo. En el mundo de los ciberataques es más fácil ir directamente al objetivo. ¿Para qué voy a lanzar un cañón contra una presa si puedo conectarme directamente a la presa y atacar la presa, ¿no? La pregunta que mucha gente se hace es si realmente algo que sucede en el mundo de Internet puede tener impacto en el mundo físico, ¿no? En el mundo tangible. Si alguien me puede matar o puede hacer que yo me muera por un medio de un ataque terrorista realizado a través de Internet. Pues la respuesta es sí, evidentemente. Y hemos tenido muchos casos, ¿no? El caso más llamativo fue el caso Stuxnet, donde el gobierno americano, según dicen todas las especulaciones y apuntan todos los indicios que se han publicado, pues hizo una operación en ayuda con Israel para conseguir meter un software que manipulara los datos que veían los ingenieros de la central nuclear iraní en el sistema de control, de tal manera que los ingenieros pensaban que la central nuclear estaba a punto de estallar y lo que hicieron fue desactivarla dando un botonazo, ¿no? Es decir, tuvo un impacto real. Pero casos en donde se puede hacer un ciberataque por medio de software, pues muchos. Yo he visto a un hacker en una conferencia manipular los mapas que utiliza un avión para conseguir que en el proceso de aterrizaje el avión se estrellara. Y hoy en día, pues los vehículos que en circulación están conectados a Internet, las ciudades están conectadas a Internet, hablamos de smart cities, están conectados los sistemas industriales, los sistemas eléctricos, etcétera. Y aunque no estén conectados totalmente, porque en España, por ejemplo, tenemos el CNPIC, que es el Centro Nacional para la Protección de las Infraestructuras Críticas, y es especialmente incidente o reincidente a la hora de advertir de los cuidados de conectar las infraestructuras informáticas de las centrales o de los sistemas críticos del país a Internet, pues aunque no esté conectado, siempre hay un punto de conexión que es una persona humana que tenga acceso al sistema informático por medio de un pendrive, ¿no? Por ejemplo, que es el caso que sucedió en la central nuclear. Así que la respuesta es sí y se está realizando. Y una cosa que tiene que tener en cuenta todo el mundo es que una de los mayores costes que tienen las operaciones militares es el coste de la opinión pública, y cuando llegan cadáveres de soldados que han fallecido en la operación, pues es muy doloroso para los políticos y tiene un alto impacto en la opinión pública. Hoy en día, a través de Internet, no suele haber bajas de personas físicas que están emitiendo la operación. Se utilizan aviones no tripulados, los famosos drones, para hacer operaciones porque tienen un coste político y de opinión pública muy bajo, y por Internet pues es casi maravilloso, ¿no? Yo diría que estoy convencido de que muchos países que están siendo bastante ofensivos a través de Internet, y cito el caso de China porque lo está señalando el gobierno americano muy insistentemente últimamente, pues diariamente están en operaciones en la red porque es muy fácil de realizarlas, ¿no? Y con un coste muy bajo.
Bueno, Chema, no nos has dejado muy tranquilos, pero nos has sacado de bastantes dudas. Andrés, ¿tú tienes alguna pregunta para Chema? Sí, le iba a preguntar que antes decía que España se lo está empezando a tomar en serio. Mi pregunta sería más concreta, pues ese tomar en serio, ¿qué medidas, o aparte de crear el organismo este que había creado, medidas? ¿Está trabajando desde el ámbito militar, desde el ámbito civil? ¿Cómo se está trabajando? Bueno, yo como soy un civil y no te puedo dar información más allá de la que conozco de la opinión pública, te voy a decir lo que yo he percibido desde fuera y en las pocas cosas que he tenido la suerte de participar en este tipo de cosas, ¿no? España es un país de la OTAN y tenemos bases en España de la OTAN, y desde la OTAN hay publicados un montón de documentos de ciberdefensa, hay un montón de guías, de recomendaciones de cómo protegerse y demás, y eso, por supuesto, España las está aplicando desde hace mucho tiempo. En otro índole, tenemos cuerpos en lo que serían los cuerpos ya no militarizados, sino en la policía y los cuerpos o la Guardia Civil, aunque sea una estructura militar, que tienen grupos de la lucha tecnológica para luchar contra los malos que usan Internet, entre los que se encuentran, por supuesto, los terroristas. Y luego, a nivel de Estado, a nivel de ejército, pues hace años que hay planes de formación, hay reuniones periódicas con especialistas en la industria de la seguridad informática, donde se comentan y se estudian nuevas posibilidades a la hora de crear nuevos grupos, de aplicar nuevas medidas, de desarrollar nuevos proyectos, etcétera. De hecho, mañana hay una reunión y bueno, yo estoy invitado, voy a dar una ponencia y donde viene toda la industria de seguridad a visitar a las Fuerzas Armadas, y vamos a un poco intentar aportarle nuestro granito de arena a qué está pasando en el mundo de Internet y qué soluciones las empresas que estamos aquí en España pues se pueden ofrecer o tienen para que les puedan ser útiles a ellos, ¿no? Perfecto, Chema, pues muchas gracias por colaborar con nosotros, por estar aquí participando en este primer Hangout de Vía 52. Gracias a vosotros por invitarme. Nos ha sacado muchas dudas. Lo vamos a dejar aquí. Andrés, Alessandra, un saludo. Muchas gracias también por vuestra participación. Un saludo. Y bueno, a todos os despedimos hasta el próximo Hangout de Vía 52. Todavía no ponemos fecha, pero esperamos que sea muy pronto para contar muchas cosas, porque puede ser una buena iniciativa. Esperemos que este primer experimento haya salido bien y haya resultado interesante. Muchas gracias a todos. Gracias.